buenos días, estimados padres de familia, y muy buenos días, queridos niños. El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante. Para ello, quiero que me ayuden a leer primero nuestro título. A ver qué dirá. Las enfermedades. Muy bien. El día de hoy vamos a conocer un poquito de algunas enfermedades, ¿ya? Para ello, les he puesto nuestro mapita conceptual que dice las enfermedades. Es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Algunas son la varicela, la diarrea, la papera y la gripe. Son las más comunes que generalmente nos dan, ¿no? Muy bien, mis amores. A ver, ¿alguna vez ustedes se han enfermado? Sí, yo creo que sí se han enfermado o han pasado por una de estas enfermedades, ¿no? Muy bien. A continuación, vamos a ver, a continuación les voy a explicar cómo es el proceso, cómo se va dando la varicela, ¿ya? Vamos a ir observando. Observen, mis amores. Muy bien. Comenzamos. La varicela es una enfermedad contagiosa que puede ocasionar pequeños granos y picazones en la piel. El contagio se produce antes de que aparezcan los granitos y no cuando son costras. Se previene con la vacuna. Muy bien, ustedes han podido ver, ¿no? A una niña que está con varicela. Chicos, algo muy importante. Cuando alguien de ustedes está con varicela, ¿no? Y aún está saliendo los granitos, es ahí donde vamos a contagiar al resto de nuestros compañeritos, ¿no? Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando estamos con esta varicela, ¿no? Nos aparecen los granitos, también a ver qué nos da, a ver, ¿qué más hemos visto? Muy bien, aparte de los granitos también nos da fiebre. Muy bien. A ver, la segunda, la diarrea. A ver, vamos a ver la diarrea. La diarrea son evacuaciones líquidas que nos llevan al baño con frecuencia. Esta enfermedad se produce por no lavarnos las manos, comer alimentos con fecha vencida. Muy bien, mis amores. Entonces, la diarrea nos da cuando no nos lavamos la mano. Por eso es muy importante, chicos y chicas, mis niñas y mis queridos niños, lavarnos las manos antes y después de cada alimento. Muy bien, mis amores. A ver, ¿qué es lo que da en la diarrea? Muy bien, son evacuaciones, ¿no? Nos lleva al baño constantemente, ¿no? Y nuestra deposición es líquida, ¿no? Son evacuaciones líquidas. Muy bien. Y aparte de ello nos duele el estómago también y nos da fiebre. Muy bien, mis amores. Una de las enfermedades comunes también es la papera. A ver, veamos, ¿cómo es la papera? La papera, dice, aparece un hinchazón debajo de la mandíbula y la cara se inflama. Algunas veces causa dolor al pasar los alimentos. Por eso se recomienda comer alimentos blandos. Muy bien, mis amores, hemos visto la papera. Y ustedes, como han podido observar en la imagen, ¿no? Es un hinchazón que aparece debajo de la mandíbula, ¿no? Y que no nos permite ingerir los alimentos, ¿no? Muy bien, mis amores. A ver, veamos a otra. La gripe. A ver, ¿a quién no nos ha dado la gripe, verdad? A todos nos ha dado la gripe alguna vez, mis amores. A ver, veamos. La gripe es la infección de la nariz, garganta y los pulmones. Presenta dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, vómitos y congestión nasal. Esta enfermedad se contagia mediante el habla, la tos, los estornudos que nos producen. Muy bien, mis amores, hemos visto la gripe, ¿verdad? Esta nuestra gripe es muy contagiosa, ¿verdad?
Ahora, sobre todo, mis amores, por esto del COVID-19, si tenemos algún síntoma de la gripe, debemos de cuidarnos y sacar nuestra prueba rápida o nuestra prueba molecular para ver si tenemos el COVID o simplemente es una simple gripe, ¿no? Del cual nos vamos a recuperar. Para ello, chicos, mis amores, es muy importante identificar algunos síntomas, como la fiebre, ¿no? El malestar, ¿no? El dolor de garganta, ¿no, mis amores? Hay que tener mucho cuidado, mis amores bellos, porque en estos tiempos ahora estamos con el COVID, ¿no? Que se origina, al parecer, de una simple gripe, ¿no? Y de ahí poco a poco nos vamos empeorando. Para ello, para evitar todos estos tipos de las enfermedades, mis amores, hay que lavarnos constantemente las manos. Es muy importante que nos lavemos las manos, ¿ya? Hay que lavarnos las manos con abundante agua y con abundante jabón, ¿no? Hay que lavarnos nuestras manitos por 20 segundos, ¿no? Enjabonamos entre los dedos, sobre la mano, debajo rascamos y luego enjuagamos. No se olviden, mis amores, por favor, vamos a lavarnos constantemente, ¿sí? Muy bien, entonces el día de hoy, chicos, mis amores bellos, hemos visto las enfermedades más comunes, ¿no? Las que generalmente alguna vez nos hemos enfermado, ¿no? Hemos visto la varicela, hemos visto la diarrea, la papera y la gripe, ¿no? Para evitar estas enfermedades es muy importante lavarnos las manitos, ¿ya? Y ahora, sobre todo, en este tiempo debemos de cuidarnos utilizando nuestra mascarilla si es que salimos fuera de casa, ¿no? Ustedes saben muy bien, hay que protegernos, chicos, ¿ya? Bueno, mis amores, espero que haya sido este tema mucho de su interés, que les haya agradado, mis amores. Me voy a despedir hasta la próxima. Chao, cuídense.